particular, esta está en la dirección Loma Larga, San José, y en la dirección contraria. Una vez que realizamos todo el procesamiento de los datos, calculamos la demanda mensual y aquí podemos ver algunos datos comparativos de los expedientes de ARECEP, el estudio de demanda del MOB, las barras electrónicas en abril y el estudio de demanda de PRODUCE en septiembre y octubre. Ahí podemos ver cómo ha ido creciendo la demanda, por lo menos desde el punto de vista de los datos que existen, ¿verdad? Y las diferentes entre las diferentes mediciones. Como les mencioné, estos estudios, bueno, este es un estudio manual, ¿verdad? Pero la información de las barras bien procesada nos puede dar también mucha de esta información, y eso es parte de lo que quería comentar con ustedes. Porque, pues sí, de nuevo, nos interesa saber los volúmenes movilizados y los ingresos, pero hay mucha otra información que podemos obtener de los conteos automáticos que es de gran importancia. Aquí vemos el comportamiento horario de la demanda, este es para la ruta, las interlíneas, y bueno, hay muchas cosas de resaltar en estos gráficos, no quiero tomar demasiado tiempo, pero bueno, vemos los picos de la mañana y de la tarde en el transporte público, en la dirección Guadalupe-Uruca para la interlínea, el pico es en la mañana, el pico de la tarde no es tan importante, pero en la dirección contraria, Uruca-Guadalupe, más bien es el pico de la tarde, el que es de gran importancia, y de hecho es el mayor de todos. También podemos ver en la interlínea Uruca-Escazú, notar algunas cosas que son importantes. Primero, los volúmenes son más bajos para Uruca-Escazú comparado con Guadalupe-Uruca, ¿verdad? Y eso es importante puesto que por ahora tienen la misma tarifa y frecuencias similares, entonces pues hay que determinar en realidad cómo es el equilibrio de esa ruta. También los picos, en la mañana y en la tarde, en este caso la Uruca-Escazú y Escazú-Uruca, se dan tanto el pico de la mañana como el pico de la tarde. También hay que ver, y por eso es que para nosotros es tan importante separarlos entre semana y fines de semana. Vean que las rayas más delgaditas corresponden a los fines de semana y son completamente diferentes a las rayas más gruesas de entre semana, ¿verdad? Entonces, pues la demanda es diferente, hay que trabajarla diferente, hay que analizar todo eso con movimiento. Otra cosa que es muy importante para nosotros, y sobre todo con los niveles de congestión con los que estamos trabajando en estos momentos, son los tiempos de viaje. Y a partir de nuestros análisis podemos ver cuáles son los tiempos de viaje para cada una de las zonas. Y vemos que evidentemente los picos también son muy importantes en tiempos de viaje, ¿verdad? El pico de la mañana y el pico de la tarde son remarcados aquí en estas figuras. En los viajes de fines de semana pues tienen unos tiempos de viaje más estables. Y por ejemplo en Moravia Desamparados, aquí ya nos cambiamos, ya ahora estamos hablando de Moravia Desamparados, tanto en la dirección Moravia Desamparados como Desamparados Moravia, el pico de la tarde es el que toma más tiempo, ¿verdad? Y sustancialmente más que el pico de la mañana, por ejemplo, que eso es importante ir remarcando también para el diseño. Estamos hablando no solo de datos para cuantificar la demanda, sino pues hay cosas muy interesantes para el diseño de rutas. Finalmente les tengo el mapa de tiempos de viaje. Ya a nivel de segmento, lamentablemente la proyección no me deja trabajar tan bien, pero los colores más amarillos o anaranjados son los tiempos de viaje o las velocidades más bajas, por lo tanto los tiempos de viaje más altos. Y vemos que alrededor de la Uruca es donde se dan las velocidades más bajas y alrededor de Guadalupe también. En este caso esta es la Guadalupe-Uruca, en el sector entre León 13 y Cuatro Reinas las velocidades alcanzan los 20 kilómetros por hora. Pues esas velocidades, lo increíble es que hay unos segmentos que en realidad tienen menos de 10 kilómetros por hora de operación, ¿verdad? Y eso es, pues evidentemente es de gran impacto para la aplicación, para el trabajo de la ruta, ¿verdad? Y estamos hablando de la hora pico de la mañana, como pueden ver arriba. ¿Okay? Nosotros
establecimos en cada uno de esos segmentos los tiempos de viaje promedio a partir de los muestreos que realizamos. Aquí en la hora valle vemos que las velocidades en realidad aumentan un poco. Ahora bien, ¿por qué todo esto? ¿Verdad? Y los datos automatizados, ¿qué tienen que ver con esto? Esa es la pregunta que hasta ahora no he respondido. Lo que nosotros hacemos con estos estudios es, bueno, facilitar la fiscalización y las auditorías de demanda cuando usted trabaja con datos de conteos automatizados. Y nos permite también realizar un control de calidad de los datos de los sistemas automáticos de conteo de pasajeros. Entonces podemos saber cómo andan los datos de conteos automáticos comparados con nuestros estudios y mediciones de campo. Y bueno, ahora también quería poner algunas otras consideraciones sobre los sistemas automatizados de conteo de pasajeros desde el punto de vista ya más técnico y de operación, ¿verdad? Primero, la desagregación espacial y temporal de los datos es de gran importancia. Nosotros como investigadores siempre queremos tener el mayor detalle posible, pero de todos modos para diseño de ruta y análisis de operación es de gran importancia tener el mayor detalle posible, tanto espacial como temporalmente, ¿verdad? Entonces eso es también muy importante que lo pensemos a la hora de que estamos pensando en los sistemas automáticos, cuáles son las posibilidades de llegar y qué nivel de detalle espacial y temporal podemos obtener con cada uno de los sistemas. Y entre lo otro, ¿verdad? Que he tratado de venir remarcando en la presentación, y quiero que se lleven por lo menos esa idea, es que los sistemas automáticos no solo posibilitan la medición de pasajeros de ingresos, sino que facilitan información valiosa para el diseño de rutas, como mucha de la que hemos estado discutiendo en estos minutos y mucha otra que podemos trabajar. Y ahora se está apagando la máquina. Bueno, de todos modos ese era el final de mi presentación. Lo único que tenía al final era mi correo electrónico y mis datos para que puedan contactarnos. Enrique, no sé si tomamos preguntas ahora o mejor dejamos todas las preguntas para el final. Ok, vamos a hacer todas las preguntas al final y vamos a ir pasando a los panelistas. Entonces, pero denme unos segundos porque esta máquina realmente se reinició, está empezando todo de nuevo y dice que tiene un problema. Bueno, voy a pasar por allá. A continuación, seguimos con la parte del debate que se enuncia en sus programas. Vamos a iniciar con don Luis Diego González Valverde, de la empresa Periférica. Posteriormente, el representante de la empresa de transportes Hermanos Badilla, que estaría a cargo, luego continuamos con Leonardo Castro, continuamos con don José Francisco Martí, don Carlos Melegati, y don Sebastián Urbina, el viceministro de Transporte, cerraría este proceso. Tendrían 15 minutos cada uno de ustedes para su participación. Muy buenos días, señoras, buenos días, señores. Mi nombre es Luis Diego González y vengo aquí representando a la ruta periférica y que está afiliada a Canabús por una razón bastante sencilla, y es que hace 2 años la empresa que represento implementó un sistema completo de cobro electrónico en todos sus autobuses. Es un programa que se llevó a cabo con una empresa nacional en una alianza estratégica con Periférica
y les quiero exponer un poquito los resultados de lo que hemos tenido con este proceso. Cabe destacar que considero que el asunto del conteo de pasajeros y cuantificación de la demanda es un tema no solo capital para el diseño y la planificación del transporte público, sino que además no es parte de la discusión de un nuevo modelo tarifario, es parte de una discusión que debió haberse llevado a cabo hace mucho tiempo y que, por dicha, está siendo enfrentada en estos días para poder hacer un poco más científico el diseño de las rutas de transporte y para poder hacer efectivamente más justas y más transparentes las fijaciones tarifarias. Porque durante mucho tiempo se ha dicho, como lo dijo don Denis en inauguración, que la cuantificación de la demanda de las empresas es una caja negra. En realidad yo creo que no lo es. Hay mecanismos desde hace mucho tiempo para la fiscalización y para la auditoría de esas demandas. Nosotros, empresarios de transporte, lo que queremos es hacer empresas responsables, empresas que tengan la tarifa justa y, como dicta la ley, que se mantenga el equilibrio económico-financiero de las mismas, sin más, para que el país pueda desarrollarse de una manera más eficiente. Yo creo que dentro de estas consideraciones tendríamos que decir que en las ciudades desarrolladas o en muchas ciudades que se están desarrollando se ha implementado el sistema de cobro electrónico y casi en todas las ocasiones es un sistema de cobro electrónico intermodal. Es decir, que puede usarse la misma tarjeta o el mismo mecanismo de pago en autobuses, en trenes, en algunas ciudades también en taxis, y a veces va un poco más allá y sirven esas tarjetas como monedero electrónico para poder comprar periódicos y cosas varias. El caso de la periférica, como les digo, este enero está cumpliendo 2 años de uso de la tarjeta. Nos ha dado experiencias muy interesantes. Primero, no creció lo que esperábamos su uso. Nos pusimos a ver por qué. Y es que, claro, cuando una tarjeta es únicamente para una línea de autobuses y no puede ser utilizada en otras, pierde interés en mucha gente. Hemos comprobado que los puntos de recarga han sido muy bien utilizados por los usuarios que usan la tarjeta, porque hay una cultura de prepago en Costa Rica suficientemente amplia. Uno no puede implementar tecnologías nuevas cuando la ciudadanía no está preparada para esos cambios tecnológicos. Pero acá estamos preparados para un prepago. También debo decir que hemos obtenido como resultado una disminución importante y casi la nulidad de asaltos en los autobuses que teníamos antes. Porque si aún siendo poca la gente que usa las tarjetas, hay una suposición colectiva de que hay menos efectivo en el autobús y menos atractivo un asalto. Entonces hay una contribución a la seguridad ciudadana que es sumamente interesante. En la guía para hoy se decía que podíamos hablar sobre sistemas cerrados o sistemas abiertos para el cobro electrónico. Para ser claros, un sistema cerrado es como el que se utiliza en los metros, para los que los conocen, en donde hay separaciones físicas entre la ciudad y el sistema de transporte público. Entonces la gente paga antes de ingresar a ese espacio de transporte público, y en ese espacio se puede mover desde el origen hasta el destino de su viaje, utilizando los modos de transporte que necesite o las líneas que necesite desde el principio hasta el final. Entonces, evidentemente, sin ahondar mucho en el asunto, San José o cualquiera otra de las ciudades nuestras definitivamente no está preparada para hablar de un sistema de cobro cerrado, y no me voy a detener más en esto porque es mejor hablar de lo que sí se puede hacer.
Nosotros acá podemos tener un sistema de cobro abierto mientras no tengamos infraestructura, y en ese sistema de cobro abierto tenemos entonces la posibilidad, si se implementa el sistema de cobro electrónico generalizado, de usar una misma tarjeta para el pago en los autobuses que estén afiliados al sistema, y en principio, y digo en principio porque no siempre se cumple, está en los contratos de concesión la obligatoriedad de usar este sistema, pero estaba también en el 2007. En todo caso, podemos utilizar este sistema, pero habría que hacer algunas consideraciones, que creo que es lo que me interesa decir aquí como contribución al foro, pensando en otras alternativas menos cerradas en el análisis, y que también, como les digo, son producto de lo que nosotros hemos podido ver por la operación de nuestro sistema periférico. Primero, me preocupa mucho la discusión que se ha dado sobre si es o no con tarjetas bancarizadas. Por un lado, porque cerca del 50% de la población en este país no está bancarizada, y de ese 50% que no está, muchos usan automóvil. Entonces, podemos suponer que mucha gente que usa el autobús no tiene cuenta bancaria. Pero el problema va más allá. Es una reflexión la que quiero hacer, que tiene que ver con la forma de pensar los habitantes de este país y con las experiencias que hemos tenido también en otras incursiones tecnológicas, y que vale la pena, no sé, dedicarle un momento. Si es como una cuenta de banco o como un título de pago que tenga el nombre de la persona, vamos a poder decir que el Estado va a seguir los pasos de la gente que se está movilizando y va a saber cómo se moviliza. Entonces, muchos datos que podrían obtenerse, y el compañero de Produce lo dijo ahora, incluso para la planificación, que con una tarjeta de pago podríamos saber horas de viaje de la gente y podríamos saber transbordos que hacen también. No vamos a conocer el destino final, pero sí vamos a poder seguir la forma en que están viajando. Si el punto llega a la sala constitucional, es muy probable que la sala diga que son datos privados de movilización. Ya nos ha pasado con las cámaras, nos ha pasado en otras ocasiones. Entonces, valdría la pena reflexionar si no vale más bien la pena tener una tarjeta con un número que pueda identificar usuarios sin que estén ligados a su nombre, y los movimientos sin que estén ligados a las personas. Yo creo que la reflexión es bueno hacerla. Otra de las reflexiones importantes que no he visto en la discusión es sobre la incorporación en el modelo de cálculo de tarifas de las diferencias que deberían darse para promover el uso de la tarjeta. Si se pretende vender títulos como es en todas las ciudades, diarios, mensuales, semanales, como sea, las tarifas deben ser distintas. Con la ley actual, nadie puede cobrar una tarifa distinta a la autorizada, y en el modelo no está incorporado el hecho de poder establecer tarifas diferentes si la gente compra títulos de viaje por tiempo. En realidad y en el fondo, la tendencia mundial no es a vender un viaje, es a vender tiempo de viaje, y eso es una cosa que debe empezar a pensarse en Costa Rica, porque nos lleva primero mucho tiempo cualquier cambio, son años de años, y después que cada uno de estos cambios también requiere de modificaciones en la legislación, y eso suma muchísimo más tiempo. Entonces, para seguir un poquito con la contribución que quería hacer yo, otro de los temas que deben discutirse con toda apertura y con toda transparencia es cómo se va a manejar la recaudación del sistema de transporte público y quién la va a manejar. Porque si nada más en San José estamos hablando de cerca de 600 millones de colones por día, y en el país es muchísimo más, entonces solo la intermediación de esos dineros significa
muchas veces estos temas no se discuten ante la ciudadanía, sino que son entidades financieras o empresas las que hacen las discusiones para llegar a los acuerdos en que se lleguen, y no siempre esos acuerdos benefician a la colectividad como tal. En muchas ciudades, voy a citar dos nada más por citar dos ciudades, pero es en muchas, voy a decir en Tel Aviv y en Curitiba, hemos visto que esos dineros procedentes de la intermediación financiera, de esas grandes sumas que maneja la recaudación del transporte público, han sido reinvertidas en infraestructura urbana, han sido reinvertidas en las mejoras de barreras físicas, en casetas, en información al usuario, pero también uno ve en las casetas espacios para publicidad, y eso tiene un gran costo también, tiene valor económico. Han invertido en parqueos, han invertido en agencias de alquiler de automóviles que están ligadas a las terminales de transporte, han invertido en hoteles también para la gente que viene de lejos y que va hacia otros destinos. Es decir, es un negocio del desarrollo urbano muy grande, que puede salir en gran medida de lo que haga y reflexione el país, para poder llegar entonces a conclusiones que nos den a nosotros la seguridad de que esos dineros que está recaudando el sistema de transporte público se reinvierten en tarifas justas, en planificación de viajes más técnica, porque la gente va a tener capacidad, las autoridades, de planificar mejor los servicios de transporte, y en una infraestructura que haga que la gente que tiene automóvil desee viajar en autobús, porque es más barato, porque es más rápido y porque puede ser también más seguro eventualmente. De toda suerte, el sistema de cobro electrónico ha demostrado en todos los sitios muchas bondades, que se hace de una forma abierta. Hay más confianza entre los socios estratégicos, que somos el Estado, el ente regulador y los prestadores del servicio, y podemos dar una imagen también mejor ante los destinatarios finales de todo lo que hacemos nosotros, que son los usuarios. Entonces, me parece que las experiencias que hemos tenido nosotros en este campo podrían ser revisadas por las autoridades. No las hemos tenido en estos 2 años, pero los volvemos a invitar a que vean cómo funciona lo que podría llamarse un plan piloto, no la alianza estratégica, sino un plan piloto de cobro electrónico. Hay un componente último que voy a tocar por el tiempo y que tampoco está dentro de las consideraciones: los choferes de autobús. Nosotros hasta hoy hemos tenido una escasez de la mano de obra, tenemos pocos conductores. Eso hace evidente que no podemos seleccionar a la gente por sus capacidades, necesitamos contratarlos por la necesidad, y ellos son los que manejan el dinero. Entonces, hay una parte de la recaudación cuyo destino exacto lo conocemos, trato de ser decente al decirlo, y hay copiosa jurisprudencia de los tribunales de trabajo que hablan de un debido proceso para cobrar faltantes en la recaudación, que son engorrosos a grado máximo, pero que al final de cuentas siguen siendo datos necesarios para conocer cuál es la demanda real de servicio. Y sobre este tema también necesitamos sentarnos y reflexionar. Tenemos que hacer técnicos de la conducción, tenemos que asignar mejores salarios a esos técnicos para que son conductores estén interesados en convertirse en técnicos de la conducción y tener mejor salario. Es decir, el desarrollo del sistema de transporte es integral. La preocupación del sector en el que yo estoy es que muchas veces no hay verdaderas políticas para el desarrollo de la actividad y hay más enfrentamiento que reflexión. Y yo llamo entonces a este grupo selecto de gente interesada en el desarrollo de las ciudades y en el transporte público a reflexionar un poquito más, a pensar y a usar
la experiencia que tenemos los operadores y ampliar un poco las condiciones bajo las cuales vamos a hablar sobre el desarrollo de la actividad. Vieran nada más que para terminar, les digo que lo de la gente que usa el cobro electrónico, hemos tenido retroalimentación bonita también en cuanto al manejo de la economía familiar, porque las personas pueden pagar el monto del transporte por semana o por quincena y queda asegurado en tarjetas en donde los niños no pueden destinarlo a otras cosas y donde generalmente ayudan a una planificación de esa economía familiar bastante más eficiente. Muchas gracias. A continuación, es la participación de don Leonardo Castro. Buenos días, mi nombre es Leonardo Castro, yo vengo por solicitud de la Cámara Nacional de Transportes y del Foro de los Transportistas a hablar un poco de la experiencia y conocimiento rápidamente de lo que pues, nosotros hemos hecho en materia de pago electrónico de tarifa. Me voy a enfocar básicamente en dos estudios por razones de tiempo. Y dar algunos aspectos generales con base en esas experiencias. Primero, antes de hablar de pago electrónico, es importante recalcar que el pago electrónico por sí mismo no tiene mayor relevancia para el transporte público, sino está enfocado o contribuye al fortalecimiento del transporte público. Hay 4 elementos claves en la modernización del transporte público que estamos visualizando en la GAM desde hace varios años, desde el año 99. Está mostrado en esa figura que tienen en la pantalla. Son 4 aspectos: la integración de servicios, la nueva política tarifaria que incluya la posibilidad de hacer integración de servicios, la troncalización de rutas de transporte público, que eso se logra en la medida en que se sectoriza la operación de esas rutas, y la otra parte, la priorización del transporte público. Esos 4 elementos son claves para modernizar el transporte público de la GAM y en eso se ha venido trabajando desde hace varios años. Ahora, el pago electrónico es un facilitador de ese proceso, o sea, es un medio porque el pago electrónico permite que la troncalización se dé de manera abierta, o sea, sin recintos cerrados, sino que a través de la tarjeta, que
la nueva política tarifaria se puede implantar, entonces ya hablemos de tarifa de servicios secundarios y de servicios troncales, y que el usuario tenga descuentos al cambiar de ruta. Y lo otro es la integración de servicios, o sea, que el usuario tenga la posibilidad de pasar de una ruta a otra y eso le representa algún beneficio, porque tiene un descuento si es en hora pico. Pues eso es lo que contribuye a fortalecer el transporte público. Y una vez que eso se consiga y haya troncalización y no haya tantas rutas de buses, por ejemplo en San José viajando hacia el centro, ya podemos hablar de priorización del transporte público en las vías principales, porque ya no son muchas rutas, sino que son solamente las troncales las que van a los centros de ciudad. Ahora, si el pago electrónico no permite eso, o sea, no da posibilidad de eso, entonces en materia de planificación de transporte no tiene ninguna función. O sea, da lo mismo que lo pongan o no lo pongan. No contribuye en nada. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace varios años es con esa visión. Poner pago electrónico de tarifa en transporte público para lograr fortalecer y modernizar el transporte público. Esa es la intención, no es un fin en sí mismo. Hay dos estudios que voy a revisar rápidamente, uno se hizo en el año 2006 y otro en el año 2013. El estudio del 2006 fue hecho para la Cámara Nacional de Transporte. Esta es la portada del informe, es un informe que se hizo público en esa época y fundamentalmente incluyó el estudio de análisis de diferentes ciudades con pago electrónico de tarifa hasta ese momento, el diseño preliminar de un sistema para la GAM, la elaboración de términos de referencia para enviarle a diferentes oferentes potenciales, la recepción de ofertas para precalificación, la revisión de esas ofertas y la asignación de puntajes con base en un esquema de calificación, y recibimos 14 ofertas. Aproximadamente 10 de ellas fueron del exterior, de diferentes países, que atendían o estaban enfocadas en los términos de referencia que nosotros habíamos elaborado. En el proceso de implantación que se había planteado en ese momento, se hablaba de 3 etapas. La primera de ellas era iniciar con el pago electrónico o con las tarjetas de pago electrónico para controlar el ingreso de adultos mayores, para facilitar la exoneración de pago. Y la última era la masificación del uso de la tarjeta sin contacto. Ese proceso se calendarizó en ese momento, se planteó una estructura de funcionamiento del sistema para el área metropolitana de San José, pensando siempre en la integración de servicios, pensando siempre en la troncalización, etc. Ese es el esquema general que se planteó, e incluso ese esquema se le envió en los términos de referencia a los posibles oferentes. Se analizó también cuál era la participación de las instituciones que tenían las diferentes funciones, incluyendo el MOB, incluyendo la autoridad reguladora, incluyendo el ente gestor, que es el Consejo de Transporte Público. En las diferentes etapas se planteó eso. Al final se llegó a la precalificación, se establecieron los puntajes de todas las ofertas. El paso siguiente era, con base en esas ofertas, depurar el diseño, mandar los términos de referencia finales y recibir ofertas finales con base en 5 empresas que se habían precalificado. El proceso se suspendió en ese momento, y bueno, ahí nosotros no seguimos. Las razones por las cuales se suspendió no las tenemos claras, la verdad, pero en realidad nuestro trabajo era evidentemente técnico. Ese fue el esfuerzo del 2006. En el 2013 se hizo, yo participé directamente en un trabajo para la autoridad reguladora, es un documento público que se salió en julio del 2013, y de nuevo, el concepto es el mismo: el pago electrónico como un medio para facilitar el proceso de fortalecimiento del transporte público, que nos permitiera hacer troncalización con integración abierta, que nos permita integrar servicios, porque si no hay integración de servicios al usuario no le va a interesar, y además que nos permita poner en funcionamiento una nueva política tarifaria que incluya
¿Cuáles son los descuentos cuando hay intercambio de ruta o de modo en horas pico? ¿Cuáles son las relaciones de distribución de ingresos cuando se usa una ruta secundaria y se hace integración con una troncal? O cuando yo uso troncales de diferentes sectores, eso va a implicar un descuento para el usuario. Entonces, ¿cómo hago yo la distribución? Eso es política tarifaria. Ese es el concepto que mantenemos. El pago electrónico como un medio para conseguir eso, porque la troncalización con integración cerrada, con recintos cerrados, es inviable. Y aunque fuera viable, eso ya no se usa, eso dejó de usarse en el año 2000. En realidad ahora lo que se hace es integración abierta. Solamente se hace integración cerrada cuando se construyen BRTs, pero se construye un BRT, no una red de BRTs, que son troncales con infraestructura dedicada. Voy a aclarar que en el caso del estudio anterior del 2006, nosotros estudiamos 10 ciudades para analizar cómo estaba funcionando y cómo les había ido y cómo era que lo habían implantado en ciudades medianas, pequeñas y grandes como Sao Paulo, pequeñas como otras que existen ahí, o medianas como Santiago. Revisamos cuál era la experiencia de ellos a nivel de preparación y a nivel de implantación en los que ya tenían implantado. Algunos ejemplos tenían ya varios años de tener pago electrónico en funcionamiento, como el caso de Goiânia y Belo Horizonte. Ahora, en el 2013, antes de continuar con lo que era pago electrónico, revisamos todas las políticas públicas que están en los documentos de las entidades públicas, Plan Nacional de Transporte, revisamos el Plan Nacional de Desarrollo que había hasta el 2013, el Plan Quinquenal de ARECEP, etcétera, para tratar de hacer un planteamiento que fuera congruente con esas políticas públicas. Cuando uno sintetiza lo que se dice en esos documentos, todos apuntan a modernización y fortalecimiento del transporte público, el combate a la informalidad y a la atomización de servicios, y la mayor integración del transporte público. O sea, hay congruencia a nivel de políticas. A nivel de acciones, cuando uno revisa las acciones que se plantean en los diferentes documentos, de una u otra manera se menciona sectorización, se menciona troncalización, se menciona priorización, etc. O sea que hay congruencia también a nivel de acciones potenciales. Entonces, estamos de acuerdo en que la intención es fortalecer el transporte público. Y de alguna manera, cuando esas acciones las tratamos de ubicar en estos grupos, con estos componentes, pues nos calza. O sea que las políticas, las acciones calzan con lo que nosotros, los que trabajamos en transporte público, andamos buscando para fortalecerlo y para modernizarlo. Entonces, por ahí todos estamos de acuerdo, no hay grandes diferencias. A veces hay diferencias de términos, pero no hay duda de que todos apuntamos en una dirección similar. Ahora, en este trabajo que se hizo hasta el 2013, se revisaron alrededor de 8 ciudades también. ¿Cuáles eran sus experiencias? Aquí sí, la concentración fue en ciudades que tuvieran cierto tiempo de haberlo implantado, para ver qué beneficios habían obtenido, qué fallos habían tenido, etc. Había casos pues, muy exitosos, hay otros que tuvieron problemas al inicio, como Santiago, ¿verdad? Y aprender un poco de eso, qué es factible, qué se puede aplicar y qué cosas hay que evitar. No voy a entrar en detalles de esas ciudades, tal vez en términos resumidos el esquema administrativo general que podemos resumir es el que se muestra ahí: un órgano regulador y gestor, un órgano concedente, una entidad delegada que es el que administra el sistema de pago electrónico. Ahí escribo prepago y ahorita explico por qué. Los operadores y el servicio a los usuarios, y la entidad delegada, que es el nuevo componente que siempre nos aparece, tenía las funciones que están ahí a la derecha. Algunas conclusiones basadas en las experiencias de ciudades latinoamericanas, ahí están. Tratamos de ver cuáles podían aplicarse al caso nuestro.
revisamos la posibilidad de que la entidad delegada fuera pública, fuera privada, revisamos si los incentivos, cómo podían darse, cómo se manejaba la distribución tarifaria, cómo se manejaba la recaudación, etcétera, el uso de tarjetas bancarias, el uso de teléfonos también como un medio de pago. Y la idea es que eso nos permitiera plantear un esquema para la GAM. Al final llegamos a un esquema que se puede resumir de la manera que se visualiza en la pantalla. Y bueno, también la estructura y la participación de las diferentes instituciones y algunos aspectos clave que identificamos en el funcionamiento del sistema, que los podemos ver ahí, no voy en detalle de ellos porque en realidad el tiempo es muy corto. Algunas cosas que nosotros creíamos que eran muy fuertes y muy pesadas, como lo que se llama la compensación o el clearing, en realidad hoy en día con la tecnología que hay es cualquier cosa, ¿verdad? Y algunas otras que no le hemos prestado mucha atención, como la integración tecnológica y la necesidad de mantener un integrador tecnológico resultó clave, ¿verdad? En las ciudades que visitamos. Yo estuve en entidades delegadas públicas y privadas viendo el funcionamiento y viendo cómo hacían la compensación y los problemas que ellos tenían. Tienen sus grandes diferencias y en función de eso hicimos algunas recomendaciones. El documento pues, fue desplegado el año pasado y entiendo que es público por cualquier cosa. Se analizó también la parte de los módulos de funcionamiento a nivel de informático y la parte de la infraestructura física que se requiere, porque esto requiere una infraestructura física. Se hizo un planteamiento y también se revisaron una serie de actividades institucionales que ya atañen al ERCEP y que atañen al Consejo de Transporte Público. No voy a entrar en detalles porque el tiempo acabó. Lo que yo sí quiero decirles es que la experiencia en ciudades es clave para no aventurarse en algo que puede ser muy riesgoso. Es riesgoso si nosotros nos podemos experimentar y si lo vemos como un fin en sí mismo. Si lo vemos como un fin en sí mismo, al transporte público no le sirve. Y cuando yo hablo del transporte público, hablo del sistema de transporte. Si nos sirve para troncalizar, integrar servicios, para implantar una nueva política tarifaria y para darle incentivos a los usuarios para que lo usen, ahí sí vale la pena. Si no, mejor no incurrir en ese costo y no trasladárselo a los usuarios, porque el costo es alto, ¿verdad? Tal vez para no extenderme más de lo único que yo les dije. Muchas gracias. A continuación, la participación de José Francisco Martí, representante de Guzmán. Él viene a nombre de don Carlos Badilla, de Transportes Hermanos Badilla. Sí, muy buenos días a todos. Lo primero es agradecer enormemente la oportunidad que me da la empresa Hermanos Badilla de participar en este foro. Yo soy un transportista costarricense y no estaba previsto originalmente que yo viniera, pero Eddie Badilla me ha cedido la palabra y lo agradezco enormemente. Espero poder aportar algo a estas tremendamente importantes e interesantes discusiones que están ustedes teniendo en pos de la modernización del transporte público de este país tan lindo y tan querido. Yo no sé si voy a poder poner un computador, un minutito. Digo tan querido porque yo este país lo conocí ya hace 15 años y lo que aparece en la pantalla es la fotografía de la puerta de mi casa. Cuando decidimos mi mujer y yo venir de viaje de novios aquí, nuestros hermanos nos regalaron el nombre de la casa. Nos parece algo fantástico esa forma de saludarse que tienen ustedes los ticos. Y desde entonces creo que cada año, durante cerca de 14 años, habré venido 3, 4, 5 veces a este país de trabaciones, porque uno no puede venir aquí solo a trabajar,
no viene aquí de vacaciones, aunque luego tiene uno que trabajar. En fin, en estos años hemos conseguido desarrollar varios proyectos en la zona de Limón, Guapiles, San Carlos, el Vibrín, en Guapo, Puma, donde hemos instalado sistemas electrónicos que incluyen o no pago electrónico, puede ser pago. Pero, ¿saben qué? Creo que quizás, más allá de hacerles un PowerPoint o de aburrirles un poco con me gustaría presentarles un pequeño vídeo de 3 minutos, resume muy gráficamente lo que Busmatic Group puede ofrecer a los transportistas, a las autoridades y al sistema de transporte en general. Hay algo que no les he dicho y es que yo soy ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y desde que salí de la carrera me vengo dedicando a este mundo del transporte. No sé por qué no me abre. Aquí. Es que está abriendo a otro lado. Lo mismo que les ha pasado antes. Yo no pensé nunca cuando estaba estudiando que iba a dedicarme al mundo del autobús, sobre todo cuando el mundo del autobús se ve como un mundo, a ver si lo consigo aquí, extenderlo, duplicar, así va a ser más fácil, porque así veo lo que están viendo ustedes. No, ¿lo he conseguido? Vamos a ver, discúlpenme. No quiero duplicar las pantallas. Bien, de acuerdo. Entonces, lo que les decía, que llevo 30 años dedicado a esto desde la empresa de mi padre y desde entonces estamos dedicados al desarrollo de equipamientos, sistemas tecnológicos para el transporte público. Hoy día, esta compañía está en más de 15 países, más de 6.000 autobuses, y aquí pueden ver algunas de nuestras referencias. Nuestras referencias, brevemente, pueden ver el Grupo Avanza en España con más de 900 autobuses trabajando. Hace más de 18 años trabajamos como proveedores suyos. Samar, desde el 2002 en España, Teresa en Madrid, Metro Sinú en Colombia, Intendencia Municipal de Montevideo en Uruguay. En Uruguay tenemos cerca del 80% de las empresas de transporte trabajando con nuestros sistemas. Somos el único proveedor de tecnología que en Ecuador ha cumplido con todos los requisitos para ser homologado como proveedor de sistema de recaudo electrónico, porque en Ecuador ha hecho una cosa muy particular y esa ha sido crear una oficina dentro de la ANT, de la Agencia Nacional de Transporte, para verificar si un proveedor es bueno o malo o medio pensionista, para que los transportistas sepan a quién pueden comprar tecnología. Y nos han exigido cientos de requisitos para conseguir ser un proveedor homologado por la ANT. Esto ha venido a raíz de instalar en Guayaquil 425 autobuses, su centro de control y de pago electrónico. Pero eso es un BRT, como comentaba Leonardo, es un sistema cerrado. Bueno, pueden ver aquí en Andorra, en Francia, más de 1.500 equipos. Pero estos somos podemos decir aquí todo lo bonito o la cantidad de cosas que ha hecho Busmatic, pero no, como decía algún presidente de Estados Unidos, es lo que puede hacer Busmatic por Costa Rica, no lo que ustedes nos dicen es lo que hace Busmatic, sino qué puedo hacer yo por ustedes. Y tenemos un pequeño vídeo de 3 minutos que quizá pueda indicar lo que hacemos, ¿no? Porque voy a parar un momentito. La cosa es que aquí están hablando de muchos temas muy mezclados y lo mismo se está hablando del análisis de la demanda y el pago electrónico y la operación de recaudo y la operación de transporte, el GAN, sobre el GAN, ¿no? y las intermunicipales. Nosotros estamos trabajando en todos los aspectos, ¿no? en líneas urbanas como el GAN, líneas de medio corto recorrido, pero también están las líneas de largo recorrido, las líneas internacionales. Viendo que hay mucha tecnología, que hay una gran coctelera, que cada uno tiene sus intereses, hemos intentado desarrollar un concepto que va más allá de los tradicionales conceptos de SAE, SIPP. El SAE es el sistema de ayuda a la explotación, es decir, dónde están los autobuses, si están cumpliendo los recorridos. Tenemos un GPS en el autobús y veo cada momento dónde está. El SVV, el sistema de validación y venta, es los equipos, las boleteras o los equipos de validadores para tarjetas de contacto.
El SV, el Sistema de Información al Viajero. En realidad, al final, la tecnología tiene que ser integrada y tiene que estar al servicio del ciudadano, operado por transportistas y con la auditoría, con la fiscalización por parte de las autoridades para que ese servicio público sea realmente efectivo. Bueno, pues hace un par de años se nos ocurrió que eso se podía resumir en algo como sigla, ¿no? No sé si ustedes... La música no tiene mucho interés, es una música de fondo. Y lo que pretendemos con este vídeo es simplemente reconocer el valor de los transportistas, lo primero, porque son los que de verdad saben, transportan, llevan años trabajando con su flota, invirtiendo su dinero, luchando cada día con el fraude de los viajeros, de los conductores y de sus propios fiscales, con la presión de las autoridades y al fin y al cabo intentando ganarse la buena plata, ¿no? ¿Qué es lo que quiere un transportista? Son tres aspectos básicamente. Controlar la evasión, es decir, que todo su dinero vaya a su bolsillo o que sepa dónde va. Ajustar la oferta a la demanda. No quiero tener buses vacíos en la calle y quiero que la gente vaya como latas en sardina, como sardinas en lata, ¿no? Y luego hay que hacer una cosa muy importante, informar bien al pasajero. Porque un pasajero bien informado nos va a generar mayor número de viajeros. Qué bonito sería que, siendo Costa Rica un país que afecta a tantos millones de turistas, la terminal de buses que está al lado del aeropuerto fuera visible para ese turista que llega. Y que el turista lo primero que ve, además del anuncio de Imperial y la selva maravillosa, es compre su tarjeta inteligente que le permite durante 5 días, 3 días, 2 semanas montarse en cualquier autobús del país yendo a cualquier sitio por este monto. Una tarjeta turística, la tarjetica, la tarjeta tica. A mí me encantaría eso, verlo alguna vez en el aeropuerto de aquí de Alajuela. ¿Cómo podemos llegar a tener una tarjetica? Pues eso requiere de la colaboración de todos ustedes, ya de ser, de CNP, de todos los transportistas, pero no solo del CAM, sino también de los de la Cámara de Limón o de la Cámara de Guanacaste. Todos tenemos que tener una coordinación para que cada transportista reciba el dinero correspondiente a haber transportado un viajero. Y por eso nos hace falta un gran centro de clearing a nivel nacional, un CDC, un centro de compensación. Con la colaboración de alguna entidad bancaria o de varias, con la auditoría del transporte del ministro, del CTP, no sé, eso lo tenemos que armar. Eso requiere un plan de modernización. Pero al final estamos hablando de tres aspectos de la tecnología. Recaudo, control de evasión, ajustar la oferta a la demanda, eso es un SAE, un sistema de geolocalización, y un SIV, sistema de información al viajero. Porque ahora mismo todos ustedes tienen un smartphone en el bolsillo. Alguno de ustedes puede abrir el smartphone y decir, a ver, ¿cuántos minutos tarda en llegar el próximo autobús que me lleva a la ciudad de cualquiera? No voy a decir, sino luego, si tengo una ciudad donde nosotros nos enfadamos. Hoy día, esos sistemas de información a pasajeros en tiempo real que se están incorporando en los teléfonos móviles están a la orden del día. Y para eso necesitamos que en cada autobús haya un sistema con localización y con transmisión en tiempo real de su posición. Es decir, tenemos que estar cumpliendo los servicios según se han programado. Por supuesto, desde el CTP nos van a decir las horas teóricas de paso, pero tenemos que saber si de verdad se están cumpliendo, si va adelantado o atrasado. Eso es la labor fundamental de Busmatic, por ejemplo, en Guayaquil, ha sido esa. Ha sido dotar al Centro de Control de Operaciones de 3 troncales de BRT de unas herramientas que permiten saber cuál es el retraso o el adelanto. Voy a ver si lo consigo parar aquí. Vale. Bueno, Sistema Integrado de Gestión y Operación de Autobuses, eso es un nombre que yo le llamo, lo que podemos llamar de otra manera. Lo que pasa es que eso no lo designa. Por una parte está la recaudación. La fotografía que aparece arriba es una fotografía de Aruba. En Arubus se ha dotado de pago electrónico a toda la flota. Claro, es muy fácil. Aruba aunque es una de las islas más grandes de las Antillas Holandesas, hay una única empresa de transportes que depende del gobierno que se llama Arubus. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo que han hecho ha sido... Gracias. Lo que han hecho ha sido decir, vamos a fomentar el uso de la tarjeta.
Porque en el momento en el que retiremos el efectivo del autobús, va a haber menos evasión. Para dotar el uso de la tarjeta, han promulgado unas leyes en las cuales el billete sencillo tiene una tarifa disuasoria de 4 florines, mientras que el pago sencillo de un viaje con tarjeta son 2,25. Claro, todo el mundo quiere tener tarjeta. Todo el mundo quiere pagar con tarjeta porque sale más barato. El control de flotas me permite tener en mi teléfono móvil, en el ordenador de tu casa, en el centro de control de la empresa, saber dónde está cada autobús en cada momento y si está cumpliendo su servicio. Y eso además lo ofrecemos a las autoridades o a las empresas de publicidad. O en el caso de Jaén, por ejemplo, una ciudad de España, está el web service que da la información en tiempo real de los autobuses, lo estamos poniendo en las 40 pantallas TCTs de la universidad para que los chavales que salen de clase sepan si llegan al autobús de la línea que les corresponde. Están conectados todos en tiempo real. Y la información a pasajeros de verdad es algo fundamental que no se tiene en cuenta y que lo tenemos a la mano y es muy económico. A ver si seguimos. Vale. Bueno, en definitiva, yo no concibo la aplicación de la tecnología en el transporte público meramente como algo parcial de pago electrónico, de conteo de pasajeros, sino como hay que establecer, hay que estudiar con estos foros. Esto es un gran ejemplo. Aportar experiencias para llegar a hacer un plan de modernización integrado del transporte público de Costa Rica. Y que no solo hable de medios de pago, que no solo hable del GAN, que hable de las líneas internacionales o de las líneas transprovinciales, ¿no? Bueno, esto no les aburro mucho más. Me dan 5 minutos, supongo que ya serán 3. Y básicamente, a mí me gustaría de alguna manera colaborar con ustedes, no solo como un proveedor, aunque claro, es difícil, ¿no? Siendo un proveedor, lo que quieres es vender tus equipos, tus sistemas. Pero cuenten conmigo para cualquier foro o mesa redonda, porque al final mi mundo es este, el transporte. Llevo trabajando toda la vida en él y me gustaría poder colaborar en este país que tanto quiero en todos sus aspectos, ¿no? No sé, seguro que se me quedan muchas cosas en el tintero y les puedo asegurar que se puede hablar de muchos aspectos tecnológicos, pero no tenemos que desviar no debemos desviar el tiro, ¿no? Hay dos cosas que sí quiero hablar. Una es en relación al principal problema que yo veo aquí, que es que yo veo aquí en todos los países, ¿no? En Grecia ha ganado Syriza por un problema de corrupción del país. En España tenemos la mitad de los políticos en la cárcel y la otra mitad va al camino por un tema de corrupción en el país. Parece broma, ¿no? Pero es verdad. Tenemos ahora la oportunidad en San José de recibir a todos los presidentes de Estado en un congreso de Macro, y habla de un desarrollo sostenible. Bueno, ¿cuál es el principal enemigo del desarrollo? Y más aún si queremos que sea sostenible. La corrupción. ¿Y cuál es la corrupción en nuestro mundo? Pues hay corrupción en el viajero que utiliza la tarjeta de estudiante de su hijo. Hay corrupción en el viajero que coge un tiquete del suelo y se lo presenta al conductor. Hay corrupción en el conductor que se mete la mitad de la recaudación en el bolsillo. Hay corrupción en el transportista que declara la mitad de los viajeros a la entidad pública. Hay corrupción en la entidad pública que, por el hecho de que un empresario sea honrado y declare sus transportes, le bajan la tarifa. Si seguimos en ese plan, nunca vais a conseguir nada, porque hay un estado de desconfianza mutua permanente entre todos. Entonces, hay que reconocer que los transportistas deben ganar dinero, porque para eso arriesgan su dinero. Y hay que reconocer que las autoridades tienen que supervisar que el servicio público sea de calidad. Pero si estamos todo el día a ver quién engaña a quién, así no se consigue nada. Llevo viviendo con transportistas y foros en Costa Rica hace 10 años. Y me da mucha pena que todo esto de lo que hablamos, tecnología, smartphone, GPS, pago electrónico, o este libro que habla de él también, difícilmente se va a poder desarrollar si no hay unos mínimos de confianza, una legislación clara, un plan de modernización del transporte a medio plazo, no que dependa del político que cada momento esté, con todo mi respeto para los políticos, pero cada uno viene y cambia planes del anterior, eso no puede ser. Con respecto, ya, perdona que me metan estos jardines que no son de mi incumbencia, ¿no? Pero
creo que eso es fundamental y es algo que debería poner encima de la mesa. Por último, decirles que el último proyecto del que estoy súper orgulloso, en el que estamos participando, es la utilización del NFC. Evidentemente tenemos que evitar el efectivo, reducir el efectivo, y lo ideal sería poder abrir el abanico de posibles medios de pago electrónico. Uno, por supuesto, es la tarjeta propietaria, como nos ha explicado Periférica, o como tiene Manos Vadilla, tiene sus propias tarjetas, las recargan en su punto de venta y ellos las controlan. Otro sería una tarjeta que permitiera a toda una cámara trabajar con una tarjeta, o a todo un país, lo que hablábamos antes de la tarjetita, una tarjeta de transporte, bueno, de transporte o del aparcamiento, o de la biblioteca, de los servicios públicos. Podríamos también emitir tarjetas bancarias. En el esquema costarricense, a mí me parece lógico que haya una tarjeta de cada cámara, luego que a nivel nacional se pudiera utilizar una tarjeta nacional, dependiente del CTP, o puede ser no bancaria, pero lo que viene y viene rápido ya, es el NFC. Es algo de lo que se está hablando hace tiempo, pero que ya desde agosto del año pasado en España tenemos el primer proyecto comercialmente viable por el cual yo lo que hago es que cojo una tarjeta con total seguridad. Esta es una de Spire del Consorcio de Madrid. Bueno, cojo la tarjeta, la meto en mi teléfono y lo que estoy haciendo es que el teléfono que todo el mundo lleva en su bolsillo lo convierto en un medio de pago del transporte y además lo convierto en mi oficina de recargas. De modo que yo puedo recargar mi teléfono contra mi cuenta corriente, contra mi cuenta de Movistar o de Claro o de Colby. Entonces tenemos una red de recargas formada por millones de terminales móviles. Hoy día en Valencia, que es donde está desarrollado este proyecto, ya están homologados 24 terminales, Galaxy S3, S5, algunos de Apple. ¿Y cuál ha sido el principal escollo? Poner de acuerdo a las compañías telefónicas. En el caso nuestro, Orange, Vodafone y Movistar trabajan conjuntamente con la Autoridad de Transportes de Valencia para montar un sistema de utilización del NFC. En fin, no sé, supongo que me he excedido mi tiempo. Les ruego que me disculpen y espero que haya servido de algo muy importante. Gracias. Vamos a escuchar a continuación a don Carlos Melegatti, el director de medios de pago del Banco Central, con la propuesta que tanto el Banco Central, la RECEP, habían elaborado previamente. Lo mismo, agradecerle a la RECEP, a la invitación a participar, a los compañeros de la mesa y por supuesto a todos ustedes por su tiempo. Creo que yo soy el único aquí que podría haber faltado de esta convocatoria, porque la verdad es que de los temas de transporte conozco muy poco, más bien estoy aprendiendo gracias a tener esta magnífica interacción. Nada más lo que quería hacer, y porque me lo pidieron, es comentarles qué estamos haciendo en el mundo del sistema de pagos. ¿Sí? Nosotros tenemos ya alrededor de 20 años construyendo el SIMPE en el Banco Central. Seguro alguno de ustedes ya ha hecho transferencias a través de cuentas clientes. Eso ya tenemos bastante tiempo de estarlo desarrollando. Ahora estamos abocados al desarrollo de medios electrónicos al menudeo. Entonces, comentarles un poquito qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vemos desde la perspectiva del sector financiero y del Banco Central, que son las tendencias que vienen en los temas de pagos al menudeo y cómo, por lo menos con todas las limitaciones que nosotros tenemos, vemos que es una tendencia que también está afectando al pago en el transporte público, que de una u otra forma las personas que me antecedieron ya un poco introdujeron.
ustedes. Un poco para empezar, ¿qué es lo que vemos en el mundo de las tarjetas? Esto hace 20, 30 años, donde se empezaron a desarrollar los mecanismos de los medios de pago para el transporte, no existía, pero ya en este momento ya las marcas, Visa, Mastercard, digamos, American Express y todas las marcas internacionales ya están preparando sus tarjetas para ponerle algo que le llaman proximidad, ¿sí? Contactless, la posibilidad de pagar solo aproximando una tarjeta al punto de venta. Eso está pasando en las tarjetas y eso lo van a ver en el logo, seguro. Si alguno de ustedes tiene tarjetas de Banco Scotiabank o BAC, en poquito tiempo la van a ver las tarjetas del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica, van a ver que tiene este loguito. Eso significa que la antena tiene, perdón, que la tarjeta tiene una antena que a la proximidad, a aproximarla a un post, uno puede pagar. ¿Sí? Muy similar, digamos, a cómo se pagan las tarjetitas estas que se pagan de forma electrónica, digamos, en los buses, en los trenes, en otro lado. Eso está pasando en las tarjetas y está pasando en el móvil también. Ya en los teléfonos inteligentes está la misma aplicación que está en la tarjeta y yo aproximando el móvil es como pago. ¿Sí? Eso ya espero que todo salga bien, poder mostrarles unos videos para que vean cómo va caminando esto. Y aquí, antes de entrar en el detalle, me gustaría hacerles una pequeña reseña. En el 2013, estamos sacando estas estadísticas para el 2014, el país hizo alrededor de 300 millones de pagos electrónicos. ¿Sí? Pero estudios de nuestra área económica dicen que hacemos en Costa Rica alrededor de 2.700 millones de pagos en efectivo. Eso es terrible porque vean la realidad de nuestro sistema de pagos. El sistema de pagos le cuesta a este país alrededor de 900 millones de dólares anuales. Eso es lo que gastamos. Hacemos una carretera San Ramón con Chiza y todo, digamos, 2 veces cada año. Pero lo más dramático es que digamos, de esos 900 millones, 500 millones es lo que el país paga en efectivo. ¿Sí? Lo que le cuesta el efectivo. Este es el costo social, ni siquiera es el costo privado. Ahí no están las ganancias, los intereses, costo social. Eso es lo que nos cuesta a todos nosotros. ¿Por qué? En el Banco Central le damos los billetes a un banco y él tiene que llevarlo hasta Nivel, hasta Limón, ¿sí? Clasificarlo, transportarlo, llenar los cajeros automáticos. Todo eso es un gran costo. ¿Y por qué comento esto? Porque esta plata da como para pagar cualquier proyecto. ¿Sí? También hemos calculado que de eso la mitad lo pagan los bancos y la mitad los comercios, y aquí está el transporte público. ¿Sí? Eso es lo que nos cuesta el efectivo. ¿Y por qué es importante entender esas cosas? Entonces, este tipo que está hablando del efectivo, porque al final de cuentas las sociedades, todas las cosas se vinculan. Cuando nosotros desarrollemos un sistema de pago, tenemos que ver ese sistema de pagos pasa por el efectivo, o sea, hay que hacerle recargas a ese sistema de pagos, porque apenas pasamos por el efectivo empezamos a asumir muchos de esos millones de dólares. Entonces, eso es un elemento, digamos, que quiero transmitirles. ¿Y por qué? Y con respecto a esto que estamos haciendo en el central. Vean qué interesante, como tenemos, como ustedes mismos han dicho, tenemos la mitad de la población no bancarizada, hacemos 266 millones de transacciones en cajero automático, ¿sí? O alrededor de efectivo. Y vean qué interesante, se hacen más transacciones en cajero automático que las transacciones que hacemos con tarjeta de pago, con tarjeta bancaria. Esa realidad hay que cambiarla. Tenemos alrededor del 55% de la población bancarizada. La Universidad de Costa Rica acaba de hacer un estudio y ese es el dato que nos da. Pero bueno, eso es un buen dato. ¿Sí? Bueno, en Latinoamérica los bancarizados andan en promedio alrededor del 39%. Costa Rica tiene un promedio mucho más alto. Pero al final de cuentas somos 2.5 millones de personas las que tenemos una tarjeta bancaria. Simplemente para preguntar, levanten la mano quién tiene tarjeta bancaria de todos ustedes. ¿Sí? La mayoría. Nos han dicho los mismos transportistas que han hecho un estudio que dice que dependiendo de la línea de bus, entre el 40 y el 60% de las personas que se suben a los buses tienen tarjeta bancaria. Entonces, al final de cuentas, los que tenemos tarjeta
no queremos, nos subimos a los buses también. Esa es una realidad hoy por hoy. Otra de las cosas es, ¿por qué nos interesa, digamos, ver si podemos acercar el sistema financiero al sistema de transporte? Porque de los 2.700 millones, solo 600 millones de operaciones se hacen en los buses con efectivo en este momento, ¿sí? Y entonces el tener un mecanismo electrónico, por supuesto, digamos, podría ser una buena estrategia para reemplazar el efectivo. Y ahí saqué más o menos una cifra, un poco para tener una idea. Los bancos en 214 millones de operaciones mueven 4.4 billones de colones, 4.4 millones de colones. Y las 600 millones de transacciones en buses solo representan 0.18 billones, es el 4% del total. Y esto lo digo porque no es porque muchas veces se dice, bueno, si vamos a usar la tarjeta bancaria es porque ahí están los banqueros, digamos, que quieren un gran negocio aquí. Esto no es un gran negocio para los bancos, porque es trabajar 3 veces más, ¿sí?, para mover muy poquita plata. Más bien, desde la perspectiva del central, vemos que la banca podría ser un socio estratégico, digamos, para el proyecto de transporte. Un socio estratégico que no es que le va a cobrar mucha plata por las transacciones, más bien es que esto sea un elemento para que reduzcamos entre todos el costo del efectivo. ¿Sí? Entonces, no vemos, digamos, pagando con tarjetas bancarias y que ese cobro sea, por supuesto, más bien lo que queremos es aprovechar las economías de escala, que sea lo más barato posible, pero que sea ese mecanismo lo que le quite a los bancos, digamos, ¿sí?, y a toda la sociedad el costo que representa el efectivo. El efectivo es el enemigo que tenemos todos, porque al final de cuentas, cuando los bancos asumen ese costo y los comercios lo asumen, los terminamos asumiendo cada uno de nosotros. Entonces, un poquito para ir poniendo en contexto esto, ¿qué estamos haciendo en concreto en el Banco Central? Decimos, bueno, tenemos 2,5 millones de bancarizados, ¿sí? ¿Cómo hacemos para crear un ecosistema en los bancarizados que nos permita mover plata en forma muy electrónica y en forma muy eficiente? Estamos trabajando, ya tenemos como año y medio trabajando en un proyecto de asociar los móviles a las cuentas bancarias y a través de los móviles hacer un monedero bancario para hacer pagos entre los bancarizados. Si alguno tiene cuenta en el Nacional, ya puede ir al Banco Nacional a un cajero automático y ya se está matriculando los cajeros automáticos, los números de teléfono celular, y ya se pueden hacer pagos al interno del Banco Nacional, del BAC, ¿sí?, y de algunos bancos. En un par de meses ya tenemos funcionando este proyecto para todo el mundo. No voy a hablar mucho de esto, pero eso es un poquito lo que estamos haciendo. Otro elemento que estamos haciendo es, los bancos, como decíamos anteriormente, le van a poner tarjetas, le van a poner chip a las tarjetas. Hay 5.5 millones de tarjetas de débito y 1.5 de crédito, 7 millones o un poquito más. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que la tecnología nos lleva? En forma gráfica vemos un poquito qué es lo que el sistema financiero de Costa Rica está construyendo y en general el sistema financiero del mundo. Cuando muestro estos videos, tengo que hacer la aclaración que trabajo para el Banco Central y no recibo comisiones de Visa y de Mastercard, ¿sí? Y bueno, hay otros, ¿sí? Hay otros videos, digamos, ustedes pueden ver en internet mucho de lo que se está haciendo en el mundo. ¿Y qué vemos, digamos?
transporte, ¿sí? Que anteriormente nos comentaban también. Este es el sistema de Londres. Originalmente tenía una tarjeta Oyster, ahí ven el logo, una tarjeta cerrada. Puede pagar tanto con el celular como con la tarjeta. Hace unos pocos días tuvimos una conversación con la gente de Londres. Dice que hace 2 meses pusieron a funcionar el sistema y empezaron a pagar con tarjetas bancarias. Y dice que solo en 2 meses se ha pasado el 10% de la población, ¿no? de los clientes que usaban ese sistema. Y esto es un poco tendencia, digamos, de lo que nosotros estamos viendo en Nueva York. Daily on our subways and buses, we carry almost 8.5 million passengers. This system is critical to the economy of New York. People moving. We're looking for ways to reduce the cost of fare collection while continuously improving service to our customers. The current system works very well for what it is. It's reaching the end of its useful life. And at MTA, we need to make every dollar count. People paying the taxi cab now have no problem hopping in. They don't expect to have cash in their pocket. And here, half of everybody in the cab are paying for their transactions with cards. We want to make the whole process of fare payment as easy as it is for our customers to do anything else, like purchasing a latte. With cards, we just swipe it. A lot of people don't have cash, so they don't have to come in, then get out with the ATM. It does go much quicker on the cell. Moving to an open payment system, Visa and MasterCard lets us reduce our costs significantly. And so every penny we can shave off that 15 cents average of fare collection cost will save us $50 to $55 million a year. And that's pretty significant. The phone is the next frontier. Everybody has a phone nowadays. The NFC technology is allowing the phone to basically become the electronic wallet. People are going to be able to just simply hold up their phone, select their card on their phone, and pay for the transaction, never reaching into a wallet, never pulling out a wallet. I see so many people texting when they are ordering coffee, and sometimes I'm almost like, hey, why don't you pay with your phone? So I think it would be really cool, especially in New York, if you could do that. Sure, I'm an iPhone carrier, so I love applications. I think it's all about ease and convenience and the idea of being able to place multiple functionality, whether it's on a card or a phone, is moving us in the right direction so that we don't have to load up our briefcases and pockets and purses. It's not change for change's sake, it's change to reduce our costs and change to improve service. Bueno, y uno dice, esto solo en los países de alto desarrollo. Este proyecto es del 2009. 1987 yılında kitabımız olmasıyla kurulmuş. Senede 100 milyon üstünde yolcusu, 7 milyon üstünde araç taşıyan, kendi dalında dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. Uzayda 2009'un başından beri temassız turnikleri, temassız kartlarını kullanıyoruz. Şu anda tahmin ediyorum yani total geçen yolcunun %60'ın %70'ini kapsamaya başladı. Bizim yolcuların daha çok sefere çok az dakika kala yetişmeye çalışan İstanbul trafiğinde, İstanbul koşuşturmasında çalışan insanlar yarım saniyenin altında kartınız okunuyor ve işlem onaylanıyor. Turnikeden çok hızlı bir şekilde geriye geçiyorsunuz. Kontaksız kartımı kardeşi giderken kullanıyorum. Kapıdan geçmek yerine deniz otobüslerinde kontaksız kartı kullanarak geçmeyi tercih ediyorum. Bozuk para taşımakla uğraşmıyorum kontaksız kartın yanındayken. Hiçbir şekilde sıra beklemiyorum. Kişilerden geçiyorum. Kontaksız kartımı her gün kullanmaya başladığım için bir alışkanlık haline geldi. Bir yerde kaldırırken kafeye gittiğim zaman nakit ödemek yerine kontaksız kartımı kullanarak daha çabuk işlem yapabiliyorum. Bizim milletin yemek yiyince yüzü yolda olur. Çok aceleci. Hemen gitmek ister. Dolayısıyla bu bize temassız kart. Bunu sağlıyor. Yani çok
Elimizde temassız kartını çok seviyorum. Herkes kontaktsız kart kullanırsa böyle bir sabahları daha çok gidebilir. Aquí quiero hacer simplemente, hay más videos, pero ¿por qué está pasando esto? Está pasando esto por un tema de eficiencia. ¿Sí? En la conversación que tuvimos con la gente de Londres, nos dice, el sistema hoy, después de lo ha desarrollado, ¿sí? Según entiendo, a nivel del pago electrónico en transporte, dice que le costaba a todo el sistema de recaudo alrededor del 14% del recaudo. Un sistema con esas economías de escala y con esas eficiencias, digamos, que los ingleses deben tener. Dice que el cálculo que hicieron, dice las economías que están obteniendo, es que a través del pago con tarjeta bancaria el sistema se reduce a la mitad. ¿Por qué? Porque ya no tienen los problemas de entregar la tarjeta propietaria, digamos, la tarjeta exclusiva del transporte, no tienen que hacer todo el proceso de recarga, toda la red de recarga. Entonces pasaron de 14% del costo del recaudo a un 7%. Y esto está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Costa Rica? Ya al menos los bancarizados, 2,5 millones de personas, vamos a empezar a tener esta tecnología y vamos a empezar a pagar por proximidad en McDonald's, en muchos comercios. En Costa Rica se paga con tarjeta bancaria casi en 40,000 comercios. Y encima van a llegar 2,5 millones de turistas, que es el cálculo que hicieron del año pasado, y ya los turistas están llegando con esas tarjetas. ¿Sí? No es que van a llegar, ya están llegando. ¿Sí? Porque Canadá da masivamente tarjetas por proximidad, Inglaterra también, etc. El mundo desarrollado, ya los gringos toman la decisión, digamos, de ir a tarjetas con chip y con proximidad. Entonces, el punto es cómo, ya que vamos a construir el sistema de pago en el transporte público, yo creo que al menos deberíamos considerar que esa es una realidad. Entiendo que los sistemas de transporte público que se desarrollaron hace 20, 30 años, no estaba esta posibilidad, había que desarrollarlo forzadamente con una tarjeta cerrada. Creo que en este momento eso hay que repensarlo y darle la oportunidad a los clientes, a muchos de nosotros, que si yo tengo una tarjeta que pago en 30,000 comercios, ¿por qué no pagar el taxi? ¿Por qué no pagar el bus? Sí, con la misma tarjeta. ¿Para qué me van a hacer pagar una tarjeta, recargarla? Sí, si yo puedo pagar por eso. Es cierto que puede estar el tema de que el gobierno me puede perseguir porque sabe dónde me subo, pero el gobierno me puede perseguir hoy porque yo ya sabe que entro a McDonald's porque me gustan mucho las hamburguesas, porque pago ahí y pago en el Palí también cuando voy. La verdad es que de una otra forma el que usa tarjeta deja un rastro y la verdad es que el que usa cualquier sistema de pago electrónico deja rastro. Para terminar, ¿qué estamos haciendo también? Claro, es un problema, digamos, el que tengamos solo la mitad de la población bancarizada. Pero es un problema no solo para el transporte público, para nosotros es un problema porque hay estudios que demuestran que cuando usted tiene población no bancarizada, eso fomenta la desigualdad, fomenta la pobreza, porque una persona bancarizada en momentos de crisis puede pedir un microseguro, un microcrédito, digamos, entonces aumenta la productividad del país. Más, ya el estudio se dice que aumenta el PIB por los niveles de bancarización. Entonces, todos los países y sobre todo en Latinoamérica estamos trabajando en esquemas de inclusión financiera y nosotros estamos haciendo la tarea también. ¿Qué estamos haciendo? Ya estamos reglamentando en estos días el Banco Central, la Junta Directiva aprueba, vamos a crear 3 niveles de cuentas, ¿sí? Con diferentes montos, con diferentes requisitos para que una persona pueda ir a un corresponsal bancario, llámese a un BN Servicios, ¿sí? a los diferentes agencias de los bancos y poder abrir una cuenta bancaria. Si yo le logro abrir una cuenta bancaria a una persona, automáticamente le puedo asociar un número de teléfono para que haga pago y le puedo asociar una tarjeta para que pague. Ideal sería que pueda pagar en el transporte público, ¿sí? Y bueno, y la verdad es que lo que vemos, ahí vimos algunos videos, pero vemos que esto viene fuerte, ¿sí? Como lo decían anteriormente, viene muy fuerte. Esto no es una realidad dentro de 10 años, es una realidad ya, ¿sí? Ya está pasando y nosotros ya que estamos diseñando el sistema, ¿por qué no lo soñamos, digamos, híbrido? ¿Sí? Que yo pueda pagar con mi tarjeta bancaria y bueno, para que no tenga una tarjeta bancaria, le damos una tarjeta, ¿sí? Por mientras lo bancarizamos, ¿sí? Porque la verdad es que
100% de la población. Y aquí quedo yo. Muchas gracias. Para cerrar este periodo de debate, concluiríamos con la participación del viceministro de Transporte, don Sebastián Urbina. Les recordamos estar llenando las hojitas que tienen en sus carpetas o que pueden solicitar en la mesa de entrada para cualquier pregunta o consulta, porque al finalizar esa intervención, entonces procederemos con sus consultas y preguntas. Bueno, yo venía con una presentación preparada, pero ya que me toca al final, la verdad es que muchas de las cosas ya se han venido expuestas. Creo que es un poco mejor amarrar mucho de lo que se ha dicho, cómo afecta de lo que estamos haciendo, en vez de volver a exponer cuáles son los beneficios. Primero, yo estoy de acuerdo con don Leonardo. El pago electrónico no es un fin en sí mismo, es una herramienta para movilizar el transporte. Tiene que estar de la mano de las cooperativas, de la centralización, todo ese ambiente de mejora operativa que se permite, reducción de tiempos a la hora de montarse, el efectivo, como dice don Carlos, es un enemigo totalmente de acuerdo, genera costos tantísimos, no solo del manejo, sino simplemente a la hora de montarse el tiempo que se dura. La reducción de eso suma muchísimo. En ese mundo que está marcado en ese momento. Toda esa política que viene desde hace 1999, creo que fue el primer estudio parte de la sectorización, que va muy de la mano de la capacidad de implementar integración tarifaria, se ampara en la posibilidad de crear mecanismos de pago electrónico para poder implementar el público, que va más allá de simplemente poder decir que queremos integración tarifaria. Se ampara también de que si el MEP de repente decide que quiere empezar a subsidiar el transporte de los estudiantes, poder decir, bueno, aquí está la plata para que lo hagan y limitándolo para que solo funcionen en franjas horarias en las mañanas y en las tardes o durante horario, en vez de simplemente hacer transferencias directas. No sé, ya la capacidad de poder tener un método de pago empieza a permitir ese tipo de transacciones. Eso desde el punto de vista operativo de política pública. De igual forma, el pago electrónico, tal, la implementación de los buses, no debe verse solamente como un pago electrónico. Es una capacidad de tecnificación que ocurre dentro de los autobuses. Es la integración con las barras electrónicas, cualquier otro contador eléctrico, para poder generar un reporte de demanda, para poder tener un mejor control, para poder iniciar análisis de optimización de rutas, para poder reducir de tener que mandar tanta gente a la calle a contar qué es lo que está pasando en cada uno de los diferentes lugares. Puede hacer estudios de origen y destino, si bien es cierto, es difícil poder implementar a se baja para que puedan marcarlo en los veces. En Chile se ha hecho mucho análisis de que si ustedes se montan desamparados y después se montan se montan en Heredia y todos los días hacen lo mismo, entonces extrapolar que ese es su destino. Se vienen desamparados, trabajan en Heredia. Sin saber quién es la persona, pero cuestiones de privacidad, pero en agregado podemos empezar a hacer este tipo de análisis y así disminuir muchísimo los costos de implementación de mejoras del transporte. Los autobuseros que no sé qué parte fundamental de poder hacer cambio de flota, modificaciones de rutas, perdón, me estoy hablando muy bajo, modificaciones de rutas, cambio de flota, todo eso se fundamenta en la capacidad de saber cuál es la demanda. Las interlíneas se crearon basados en estudios específicos de origen y destino y dirección de viaje. La validación de todo eso requiere un esfuerzo significativo de si necesitamos mover los 300 metros y aumentar buses o reducción de buses, por el hecho de que no tenemos un sistema integral que nos permita tener ese monitoreo directo de qué es lo que está pasando con la demanda. Pero además de eso, el control de demanda, que es importante. También está la parte de comunicación con los usuarios y la ubicación de los GPS, específicamente en cada uno de esos buses. Bueno, vivimos en una red en la que yo creo que es imposible poder garantizar que tenga conectividad por celular 100%.
pero asumamos que sí se puede replicar la realidad. Pues esa información, como ya lo se expuso ahora temprano, se permite la creación de poder darle esa información a los usuarios. Entonces no es solo poder saber qué es lo que está ocurriendo, sino también que la gente, como mencionaron ahora temprano, sepa que el bus llega en 5 minutos, dentro de 10 minutos, dentro de 15 minutos. Eso es parte de toda la tecnificación de los buses. Por eso es que no podemos simplemente hablar de pago electrónico sin considerar el entorno mayor de todo el impacto que tiene asociado con esto. Es decir, esto es una iniciativa de la cual el pago forma parte fundamental de esa implementación que se tiene que llegar a hacer. También hay comunicación directa con los usuarios. Digamos, fundamentalmente, uno puede modificar una ruta dinámicamente entre paradas sin afectar al usuario. Digamos, alguien que viene de San Ramón, viene directo, la siguiente parada es en el Corobicí, y tenemos un accidente en la General Cañas, y ellos bajan por la Interamericana. Nosotros podemos desviar ese bus por el Coyol dinámicamente sin afectar la calidad de servicio que se está brindando. Por ese tipo de comunicación, para poder realizarlo realmente, y esto sí, imaginándose el impacto que puede llegar a tener para disminuir las presas. Entonces, el momento que se puede generar ese accidente, poder nosotros tener la información que se dio por medio de las notificaciones de policía de tránsito, poder brindarle esa información a los operarios y para modificar el esquema operativo con la autorización del CTP para poder disminuir el impacto que se tiene. Pues, pero todo eso también implica una capacidad de informar a los usuarios de lo que está pasando. Porque uno está pasando en el bus y de repente el bus coge por el Coyol y uno no tiene ni la menor idea de qué está pasando. Entonces requiere ese tipo de comunicaciones. Pero este tipo de entorno es lo que empieza a permitir mejorar el transporte, mejorar la capacidad y mejorar el desempeño. Pero para poder generar esto necesitamos este programa, iniciativa de transporte, de pago electrónico y de tecnificación de los buses que está ahí directamente ligado. Por eso, a pesar de que todo es pago electrónico, y nosotros siempre lo vemos como una iniciativa más de modernización, no solo desde el punto de vista operativo y la capacidad de implementación de políticas públicas, sino también de la parte tecnológica y de las herramientas que nos dan para poder mejorar el desempeño del mismo. Claro, está toda la parte técnica, que es complicadísima. Don Carlos tiene razón, los costos de una red de recargo son altísimos. Termina siendo una situación de, creo que en Panamá, 60% de la inversión que se hace y se reconecta de mantenimiento del equipo se dedica en ir a revisar las maquinitas y sacar la plata y ir a llevarle al banco para poder tener la plata ahí mismo. Pero bueno, como mencionó aquí, no es Don Carlos, entonces de Martín, sí estamos analizando las posibilidades de cómo poder implementar una red de recarga minimizando el impacto de efectivo. Y eso es apalancando las tecnologías existentes. En particular, como mencionó, son los celulares, y que el mismo celular funcione como un mecanismo de tecnología para poder brindar esa recarga a las diferentes tarjetas. Para así poder masificarlo, porque cualquier iniciativa que tenemos tiene que ser masificada. Nosotros no podemos pensar de que esto es simplemente una solución para el GAP. Esto tiene que funcionar en los chips, tiene que funcionar en Pribri, tiene que funcionar en todas partes. Entonces, conforme va mejorando la tecnología, conforme se van adaptando los celulares, yo no puedo imaginar en este momento que todo el mundo tenga un teléfono inteligente que sea compatible con NFC, la capacidad de contacto. Es más, estoy seguro que si estamos aquí no llegamos ni al 10% de gente que tenga un celular en ese sentido. Nada más para que sepan, el iPhone hasta el año pasado, el iPhone 6, implementó la tecnología. Así que no es todo teléfono inteligente que lo tiene, pero cada vez van a haber más. Pero sí puedo imaginar que en una comunidad hay una persona que sí lo tenga, a todo estrato, y que esa persona se vuelva el punto de recarga para las personas. Y que uno llegue y le diga, vea, aquí está mi tarjeta, por favor recárguela para poder pasar. Y ese mismo sistema de recarga apalancando todo lo que está implementando el Banco Central, de poder llegar a decirle y poder pagarle a la persona con un mensaje de texto implementado por la tecnología y poder cargar la tarjeta. O de igual forma tener una página de internet donde nosotros podemos actualizar el sistema, que el sistema se actualice con el monto de las diferentes tarjetas y así poder llegar a pagarlo. Todo electrónicamente. Claro, eso por cuestiones de tecnología duraría 24 horas en la
pero sí son sistemas de redes de recargo que permiten el pagar sin tener que tener el efectivo, porque concuerdo totalmente, el efectivo es enemigo. Es carísimo poder llegar a manejar el efectivo, especialmente en los montos en que son transacciones en buses. El monedero es así. Yo lo sé, yo monto en tren todos los días, son de 5 a 9 monedas las que tengo que tener. Y a veces no tengo. Pero sí, entonces sí hay que implementar ese tipo de estrategias para poder minimizar el costo de la parte de implementación. Y de igual forma, yo estoy bastante convencido de que mucho del maltrato que se da a los adultos mayores es producto de que ese es el fraude que existe por el cual los choferes pueden suplementar sus salarios. Fundamentalmente porque la ley, como dice, con la cédula uno puede llegar a montarse a los buses sin pagar, y los lectores y todos los procesos simplemente llegan y se pueden fotocopiar las cédulas y no hay un control directo, porque las cédulas, a pesar de que tienen un código de barras, son bastante tontas. No hay versión de las diferentes cédulas como se están dando. Entonces se genera un mercado negro que ocurre de cédulas. Básicamente, y sin desprestigiar así, digamos, a nadie, pero hay gente, adultos mayores, que van y sacan una cédula y después a las 2 semanas van y sacan otra cédula y así siguen, porque ellos pueden llegar a pedir todas las cédulas que quieran y después pueden llegar a venderlas. Y entonces cuando las venden, el chofer ahora tiene cédulas con las que ellos pueden ponerlas y así decir que se montó un adulto mayor y dejarse la plata. Entonces cada vez que se monta un adulto mayor, es una menos que ellos se pueden robar, porque ellos tienen una idea de cuántos son los que ellos pueden recibir antes de que les caiga el empresario diciéndoles, vea, pues esto, que no es 50%, no son adultos mayores los que se montan en el bus. Entonces eso, hay un incentivo directo para los choferes para no darle buen trato a los adultos mayores. Yo creo mucho en incentivos y yo creo que la gente se comporta basado en los incentivos que se dan. Entonces, yo creo que son más eficientes los incentivos que las penalidades, castigar y todo tipo de castigos asociados con eso. Entonces, bueno, tenemos este problema, que es un problema fundamental, que es difícil, porque con más que tratemos de castigarlos, no están alineados los incentivos. Entonces hemos hablado con el tribunal para la posibilidad de poder implementar chips de contacto en las cédulas. Bueno, el tribunal funciona en su propio mecanismo, pero ya hemos iniciado las conversaciones. Ahora, esto también entonces se amarra en todo el proceso del pago electrónico, como les digo, es más que simplemente una cuestión de pago. En esta área, a lo que funciona entonces, nada más así para que contarles la visión en la que tenemos, es que cada vez que se emite una tarjeta nueva, una cédula nueva, el tribunal nos informa que esa cédula nueva está emitida con un número de versión. Entonces, a la hora de hacerla, nosotros podemos desactivar todas las cédulas anteriores. Entonces, matamos el mercado negro de cédulas. De igual forma, ahora tenemos seguridad de las mismas cédulas y matamos también la posibilidad de poder fotocopiar las cédulas y que se use eso en los diferentes lectores. O sea, atacamos el problema de los incentivos de maltrato de los adultos mayores asociados con de poder suplementar sus salarios, disminuyendo fraude, y de igual forma aumentamos la recolección en los buses. Esta es otra de las facetas que están aquí involucradas. Tenemos muchísimas, nada más quería llegar así a ilustrar, porque sí nos parece importante que a la hora de pensar de pago electrónico no es solo pago electrónico lo que hay que pensar. El pago electrónico es una parte fundamental que va a ayudar a financiar esta transformación de tecnificación en los buses y la capacidad de implementar mejores políticas a la hora de hacerlo. Pero bueno, yo espero que así para terminar, esta semana estamos trabajando con gobierno digital para tener todos los términos de referencia. Tuvimos un taller ayer, tenemos otro el viernes en el que espero que puedan ya tener un documento para poder tirarlo a consulta pública y compartirlo con todos los entes interesados, incluyendo proveedores, los empresarios, ARECEP, Banco Central si quiere leer,
y usuarios, todo el mundo que quiera leerse las 150 páginas más o menos que implican y tenga comentarios. Porque sí consideramos que esto es política fundamental que se requiere implementar y que el impacto que va a tener es enorme en nuestro proceso de modernización de los autobuses. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene consultas? Las compañeras pueden pasar a recoger los papelitos a quienes tengan sus preguntas para pasárselas a los expositores en la mesa principal. Aquí adelante tenemos dos. ¿Alguien más? Sí. Bueno, aquí tengo 6 preguntas. Vamos a proceder a darles lectura y una por una, para que cada uno de los panelistas a los cuales está dirigida la pregunta, pues proceda a contestarla. La primera que tengo aquí está dirigida a don Luis Diego González. La pregunta número 1, son de hecho 3 preguntas. Le voy a leer las 3 preguntas y se las voy a pasar para que usted las tenga a mano. Entonces, la pregunta número 1 es: tras la experiencia de 2 años, ¿qué porcentaje de los usuarios usan el pago electrónico? La pregunta número 2: ¿tiene el sistema algún incentivo para el usuario que lo adopte? ¿De qué tipo? Y la pregunta número 3: ¿cuántos puntos de recarga tiene? Muchas gracias. Yo mencioné en mi intervención que poca gente usa el sistema por ser estrictamente periférica y andamos más o menos en el 7% del total de los usuarios de esos servicios. Incentivos al usuario no podemos dar ningún tipo de incentivo porque la ley prohíbe que con nosotros tarifas distintas a las autorizadas. Entonces, la tarifa es la fijada por ARECEP, y los incentivos que podemos dar a los usuarios es nada más con comunicación sobre la economía familiar más ordenada, sobre la seguridad también, porque nos ofrecieron, la misma gente con la que trabajamos, nos ofreció pasarlo a teléfonos en vez de tarjeta, pero nuestra gente mencionó que era muy peligroso en algunas paradas sacar teléfono inteligente para pagar el autobús y que no estarían dispuestos. Así que de ese 7% se nos habrían retirado algunos. En cuanto a los puntos de recarga, están en negocios afiliados, hay uno también en la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales, y los chequeadores tienen recarga a través de los celulares hacia las tarjetas. Las tarjetas son sin contacto, tienen un QRL que se puede leer con teléfono también, y entonces da el historial de movilizaciones y los saldos que tiene la tarjeta. Entonces la gente puede ver su saldo y pedir incluso en las paradas con los chequeadores la recarga, que va hasta un máximo de $15,000 por seguridad. No sé si me permitís, aunque no me toca la pregunta, pero un caso parecido, para hacer unos números. En la isla de Aruba, 100.000 habitantes, 60 autobuses, 25.000 tarjetas. Hace 2 años que se puso la tarjeta con ese incentivo que les decía antes de que el billete en efectivo tiene un precio disuasorio mucho más alto que el de la tarjeta. Se empezó con 20 puntos de recarga, ahora hay 40 puntos de recarga, y cerca del 70% de los usuarios del autobús trabajan con el pago electrónico frente al pago efectivo.
siguiente preguntas vienen de doña Zulema Villaba Bolaños, y tengo dos preguntas, una para don Luis Diego y una para Leonardo Castro. La pregunta número 1 para don Luis Diego es ¿cómo se comporta el sistema con el ejercicio del derecho de las personas adultas mayores que por ley legitiman su derecho con cédula de residencia o pasaporte? Y la pregunta, bueno, vamos a contestar la primera pregunta y luego le digo la pregunta. Gracias. En este momento nosotros no tenemos dentro de las tarjetas el lector para los adultos mayores, pero también, repito, la tecnología está lista para hacerlo, porque simplemente podría agregarse con la edad el pago, no pago, con la excepción de pago, quiero decir, al momento de empezar la obra. Lo que pasa es que son esfuerzos que no se pueden hacer tan pequeñitos, tiene que ser un proyecto integral, porque también nosotros no estamos generando suficiente a la tecnología para que sigan invirtiendo todo eso. Podemos tenerlo, lo hemos discutido, pero significa una inversión que a través de ese 7% de la gente que está pagando ahí todavía no es rentable. Gracias. La pregunta para Leonardo Castro: ¿por qué no pensar en el pago electrónico como un proceso para agilizar el servicio a los usuarios? Bueno, de hecho, la primera experiencia de pago electrónico que surgió en Latinoamérica, en Guyana, fue casualmente para reducir los tiempos de abordaje. Porque Guyana, como en el año 98, empezó a entrar con carros y empezó a tener problemas con los tiempos de abordaje. Entonces, la razón por la cual se comenzó con un sistema electrónico de pago, casualmente era para reducir esos tiempos y mejorar el servicio. Esa es, digamos, el origen del uso del pago electrónico del transporte público en autobús. Y en el caso nuestro, bastantes años después, tenemos el mismo problema, el problema del abordaje. Si llegamos a troncalizar, un aspecto que va a ser clave para la operación de las troncales es reducir los tiempos de abordaje y no reducirlos solo a una puerta. Entonces, ahí el pago electrónico va a ser importantísimo desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista tarifario, que es para poder manejar lo que es la integración de ruta secundaria y ruta troncal. Resumen, la pregunta apunta a un aspecto importante. Uno de los logros principales de pago electrónico en el transporte público por autobús es reducir los tiempos de abordaje. La siguiente pregunta es de don Roberto Salas a don Luis Diego. La pregunta dice así: ¿cómo funciona la tarjeta en la ruta de la periférica y qué beneficios se han obtenido? Gracias. Bueno, la tarjeta, como mencionaba antes, es sin contacto, entonces es muy rápido. Efectivamente, como han dicho los panelistas, se disminuye bastante el tiempo de abordaje, pero también disminuye el estrés que genera que un conductor de autobús esté recibiendo dinero 200 o más veces al día en su mano y dando el vuelo. Eso ha hecho que el trabajo resulte menos tenso para ellos, y como les digo, nada más con la poca gente que la usa hasta el momento. También hay un aspecto que no mencioné antes a la pregunta de la Zulema que creo que vale la pena resaltar y que tiene que ver con esta segunda pregunta también, y es que si se llegara a poner esta tecnología para que la utilicen los adultos mayores, ya no habría necesidad de presentar una cédula ni de hacer ningún tipo de diferenciación en el momento de abordar. Simplemente pasan la tarjeta, dice pago recibido y ellos ingresan y no hay ninguna diferencia de si es alguien que está pagando o que no está pagando. Así es que dentro de esas ventajas y la inclusión, digamos, y la igualdad del trato hacia todos los que usan el sistema de transporte, sean adultos mayores o no,
podría contribuir mucho en eso que apuntaba el viceministro, práctico, de cosas que se dan ahí con licencias que también tienen listas y apuntan los teléfonos celulares y en la noche las anotan en las tarjetas, hay muchos sistemas. Otra de las grandes ventajas que mencioné también en la intervención, pero que vale la pena volver a retomar, es este asunto de la seguridad ciudadana, porque es menos atractivo lo que para robar, pero también hay una cosa que evidentemente se contribuye con la calidad de vida. Al no haber menudo y al no haber contacto físico, también hay menos propensión a propagar enfermedades. En momentos de gripe, en momentos de todo eso, no, ese contacto se limita, entonces también contribuye un poco a la salud pública. Entonces, que más o menos eso es. Gracias. La siguiente pregunta es de don Mario Cordero, dirigida al señor viceministro. ¿Con cuánto personal cuenta en el país el CTP? Y hay una segunda pregunta que no es relevante al tema, no la vamos a discutir. Entonces la pregunta sería, ¿con cuánto personal cuenta en el país el CTP? La verdad no estoy seguro cuánto es la gente, creo que somos como 200 tantas personas, pero el número exacto no lo tengo en mente. Gracias. Tengo preguntas de don Félix Alburola Gutiérrez, bien para don Sebastián Urbina. Son 3 preguntas, voy a leerlas todas, son para don Sebastián y se las voy a pasar. Para toda nueva política le tenemos a la Sala Constitucional. Le tememos a la Sala Constitucional. ¿Por qué no ir trabajando la parte de inconstitucional que puede tener el uso de la información a través del pago electrónico? Ejemplo, en Puriscal hay mucha gente que trabaja en San Rafael de Ojo de Agua. Toman el bus Puriscal-San José, luego San José-San Rafael. Otra opción es Puriscal-Santana, Santana-Belén y Belén-San Rafael. Y pregunta, ¿con este sistema de información se podría abrir una línea Puriscal-San Rafael u otra más viable? Ya la Sala Guardia se ha pronunciado en ese sentido con respecto no con el pago electrónico, sino con la información de los celulares. Y ha dicho que mientras sean anónimos, la información se puede llegar a utilizar. Por lo tanto, es decir, es exactamente análogo a lo que funcionamos nosotros. Y nosotros no necesitamos saber la información de que Juan Pérez se montó en la parada 38, los números de Puriscal y se bajó en la parada 142 de Belén. Lo que necesitamos saber son los flujos agregados de cuánta gente se moviliza de Puriscal a Belén. Si son 1000 personas diarias, también necesito una ruta de bus. Si son 4, desafortunadamente no dan los números para pagar un pasaje extraordinariamente caro para poder poner una ruta en ese sentido. Así que, inclusive desde el punto de vista, ya esto es hasta personal, yo creo que no debería tenerse esa información específica a nivel de usuario. La invasión de privacidad a las personas, de saber específicamente nuestros desplazamientos individuales, yo creo que no se debería dar. No solo porque no la necesitamos para poder implementar las políticas, sino también por una cuestión de privacidad personal de los individuos. Aquí tengo 2 preguntas, una dirigida a don Diego González y una para don Sebastián. La primera para don Diego. ¿Qué sistema de control de demandas se utiliza hace 2 años y qué ha hecho Arecet después? ¿Qué control de la demanda? Presumo que la pregunta es en periférico. Nosotros tenemos barras electrónicas que hacen el conteo en cada una de las puertas con más de luz. Y tenemos GPS y tenemos los lectores de las tarjetas. Con los 3 sistemas podemos saber los movimientos en lapsos de tiempo, de entradas y de salidas de personas a cada una de las unidades. Y eso se maneja a través de un software pequeñito, bastante sencillo, que nos da las curvas de movilización en los lapsos de tiempo que queremos analizar.
Sebastián, ¿qué posibilidad real existe y a qué plazo la implementación del sistema integrado de transporte? Bueno, un sistema integrado de transporte, no estoy seguro a cuánto se llega a definir qué es el sistema integrado de transporte, o qué llamamos a que todo sea integrado. En el Plan Nacional de Desarrollo está que para el 2018 por lo menos tener un sector ya implementado. Yo espero que sea más. En el Plan Nacional de Telecomunicaciones está que para 2018 también ya tener como 80-90% de los buses ya con la capacidad de tener pago electrónico. Yo espero poder hacer todo eso en espacios muchísimo más cortos de implementación. No sé si eso es a lo que se está refiriendo en términos del transporte integrado. La parte de poder implementar tarifas integradas, pues eso depende de la capacidad de poder implementar el pago electrónico y de colaboración con ONECEP, de cómo vamos a hacer el reconocimiento de costos para poder definir cuál es esa distribución y cuál es la tarifa que corresponde. Eso toma más tiempo porque depende de otras iniciativas en las que estamos trabajando en este momento, pero sí lo tenemos consciente. Yo creo que la modernización del transporte y llegar a un ideal de transporte de nunca acabar es un proceso que vamos implementando las etapas, tratando de llegar a un fin, pero ese fin va haciendo el movimiento, porque como vamos modernizando, va cambiando la situación y la tecnología cambia, las situaciones cambian y vamos impulsando por mejoras que se van dando en el transporte público. Muy bien, estas eran las preguntas que teníamos por acá. Técnicamente me correspondía hacer un pequeño resumen, pero dado que estamos bastante pasados de tiempo, vamos a terminar aquí. No sé si Enrique tenía algunas palabras de cierre. Si no, simplemente agradecerles a todos por su participación y de nuevo en el correo, bueno, ahí en el correo que no sé si está por ahí, bueno, en las notas que tienen está el correo de ARECEP para que puedan comunicarse y si alguien tiene más preguntas, por supuesto, hacerlo. Muchas gracias a todos los participantes del panel. Les agradecemos muchísimo su asistencia y su presencia el día de hoy. Igualmente a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y recordarles que la próxima sesión va a ser el próximo lunes, 2 de febrero. El tema va a ser cómo mejorar la clasificación y valoración de la flota. Hay una realidad cambiante. Entonces ese va a ser el tema del próximo lunes, aquí a las 9 de la mañana